Estamos hablando de cómo se tiene que analizar un error para aprender de él. Y la primera pregunta era si conocíamos nosotros todas las consecuencias de una acción que nos llevó a un error. El ejemplo de las consecuencias físicas ya lo hemos mencionado. Las consecuencias económicas. Por ejemplo, ¿qué te parece una persona que de repente entra a una tienda y ve una hermosa pantalla de plasma que se le antoja y dice, wow, ver esta pantalla en la casa y ver los partidos de fútbol americano o soccer o ver mis películas favoritas? Bárbaro, increíble. Y entonces, sin pensar más, porque ve que la pantalla está en oferta, no cuesta 40,000 pesos, sino cuesta 30,000, saca la tarjeta y la compra. Muy bien, pero resulta que esta persona no tiene los ingresos para poder pagar las mensualidades que le exige esta compra. ¿Cuál va a ser la consecuencia económica? Evidentemente que al no poder pagar la tarjeta, se le va a ir incrementando cada vez más la deuda y la deuda y la deuda. Y te diré que yo conozco a personas que lamentablemente han dejado de ser motivo de crédito y las han metido al buró de crédito, que es una oficina de los bancos donde si tú entras a esa lista, en ningún lado te hacen préstamos, quedas boletinado, boletinada y no te vuelven a dar una tarjeta, no te vuelven a dar crédito y esto evidentemente es muy negativo, porque ante una emergencia tú no podías conseguir una ayuda. Ahí está un error de una persona que no tomó en cuenta las consecuencias económicas de un error, de dejarse llevar simplemente por las ganas de algo. Una consecuencia legal. Vamos a poner el ejemplo de una persona que llega a México, un spring breaker, de estos que vienen de Estados Unidos y les gusta cometer desmanes. Quizás este joven no sabe que en México existe el alcoholímetro. Y entonces él renta un auto, porque en Estados Unidos pues no hay alcoholímetros. Renta un auto. Está prohibido en Estados Unidos tomar alcoholizado, pero no hay alcoholímetros. Este joven renta su auto, se va a la zona rosa, se pone sus tequilas o lo que sea, sus mopeds, como quieras llamarle, y empieza a manejar en el auto y sin haber cometido ninguna infracción, así visiblemente que merezca que lo detengan, pasa por una zona y los policías del alcoholímetro le piden que baje y que sople en el alcoholímetro. Él sopla, tiene más alcohol de lo que está permitido y lo llevan a la cárcel, al torito. Él no sabe la consecuencia legal de esto, él no sabía que por tomar tendría problemas legales, tendría que estar yendo a lo mejor a este sitio donde uno tiene que pagar su mala actuación. Bueno, ahí está el ejemplo. Seguramente este joven nunca más volverá a tener la misma actitud, a lo mejor ahora pedirá un taxi o no tomará tanto o tomará en su hotel, pero tendrá un aprendizaje, pero él no conocía la consecuencia legal. A ver, la consecuencia laboral. Hay personas que no conocen ni se imaginan lo que podía pasarles en el trabajo por sembrar un chisme o por tomar algo que ellos pensaron que nadie se daría cuenta. ¿Cuántos empleados de gobierno se llevaban antes? Creo que ahora ya tienen más controlado esto. Empleados de gobierno se llevaban a su casa clips, grapas, hojas, borradores. Esto era un saqueo, evidentemente, para el gobierno en el que estaban trabajando. Y a lo mejor ellos decían, es que todo mundo lo hace, es que nadie se va a dar cuenta. Y resulta que un día alguien los sorprende y pierden el trabajo. Esta persona quizás no sabía la consecuencia laboral, comete un error y lamentablemente precisamente lo comete por no darse cuenta de la consecuencia que podía tener. Una consecuencia emocional. A ver, hay personas que sin darse cuenta y sin quererlo empiezan a tomar determinadas sustancias psicotrópicas, calmantes,
¿Por qué? Pues porque a la comadre le recetaron eso para que ella se calmara. Sí, pero la comadre tenía un problema psiquiátrico. Pues como la comadre usa, no sé, esta medicina, no digo marcas, pero que tranquiliza, y yo me siento nerviosa, la empiezo a tomar. ¿Y cuál es la repercusión? A lo mejor que la persona va a empezar a sentir una variación en sus emociones, va a empezar a sentir que le cambia el carácter. Bueno, y después se va a dar cuenta que cometió un error al tomar esas pastillas porque no conocía ni se imaginaba las consecuencias emocionales que esto le podía traer. Las consecuencias familiares o de pareja. Y aquí es muy fácil poner un ejemplo. Mira, yo he sido consejero de parejas durante mucho tiempo y ante mí se han acercado casos como este. Padre, mi esposo y yo venimos a hablar con usted porque queremos que nos aconseje. A ver, díganme qué pasa. Padre, es que mi esposo, después de 25 años de casados, me fue infiel y me lo caché por una amiga que lo vio entrar al motel o porque le leí en su teléfono celular o porque le llegó una carta y yo equivocadamente la abrí o por lo que sea. Y le pregunto yo al tipo, oye, ¿qué significa esa otra relación para ti? Padre, nada más fue un acostón, fue una calentura, no fue nada. ¿En serio? Sí, en serio. Oye, ¿y te diste cuenta que por este acostón ibas a perder a tu pareja de 25 años, a tu familia, la confianza de tus hijos, etcétera? No, pues la verdad me dejé llevar por una calentura, me dejé llevar por una tentación. ¿Cuántas personas pierden una buena relación familiar o de pareja por no haber medido, por no haber conocido las consecuencias? Así que yo te diría que la primera forma de analizar un error es te preguntes, ¿conocías las consecuencias físicas, económicas, legales, laborales, emocionales, familiares, de pareja, etcétera? ¿Conocías estas consecuencias que tu acción, tu palabra o tu omisión, porque a veces por no hacer algo cometemos un error? ¿Estas consecuencias las conocías? ¿Conocías lo que traerían para ti y para los demás tus acciones? Y yo estoy seguro que tú vas a contestar no, porque generalmente quienes cometen un error dicen, si yo hubiera sabido que iba a tener estas consecuencias tan malas, no hubiera hecho lo que hice. Esto reafirma que generalmente cuando cometemos un error no conocemos las consecuencias. Y te voy a poner un ejemplo que es muy conocido aquí en México. Si la cantante Lucha Villa hubiera sabido que una operación de cirugía plástica, la que se hizo, la dejaría al borde de la muerte, jamás se hubiera sometido a ella. Así que estoy seguro que una persona cuando conoce las consecuencias de algo, no lo hace. Por eso sería la primera enseñanza de un error. No sabías qué es lo que iba a pasar, por eso tomaste esa acción. ¿Qué aprendes de este primer punto? Que hay que tratar de actuar con prudencia. Hay que tratar de ver todas las consecuencias de nuestras acciones para no hacer algo que vaya en contra nuestra. Bien, pasamos a la segunda pregunta, analizándola a profundidad. Yo te pregunto, en el error o los errores que hayas cometido, con tu palabra, acción u omisión o decisión, ¿estabas buscando un resultado? Sí, te repito, con tu palabra, porque podemos cometer errores de palabra, de acción, de omisión o de decisión. Yo te pregunto, con tu palabra, acción, omisión o decisión, ¿estabas buscando un resultado que deseabas? Y generalmente vamos a contestar que sí. Así como contestamos que no cuando no sabíamos las consecuencias, cuando se trata de buscar resultados, la mayoría de la gente dice, sí, yo estaba buscando un resultado deseado.